Lucas 2, versículo 39 al 40 dice: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Versículo 40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba. Amén. Padre precioso, yo quiero darte gracias por tu palabra, que es la verdad en nuestras vidas, Señor. Y creo poderosamente, Rey, que tú quieres hablarnos hoy al corazón, Señor, pero también a nuestra mente. Déjanos entender, comprender. Calla mi boca, abre la tuya, Señor. Y permítenos, Padre precioso, llevar esta palabra a aplicación diaria en nuestra casa, con nuestra familia y los que nos rodean. Te amamos, Señor, y sabemos que tu Espíritu está sobre este lugar. Llévate todo pensamiento erróneo, todo lo que no venga de ti, Señor. Tú tomas control ahora, y creo que tu palabra es el centro en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El niño que crecía, se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Quiero contarte un poco por qué este sermón. Te contaba que no es una serie. Hace rato no me soltaba de las series y dije, no voy a hacer serie estos próximos domingos, y quiero dejar que el Espíritu Santo fluya conforme ha venido fluyendo. Entonces, cuando me quise soltar de la serie, recordé que hoy es el último domingo del mes de ¿qué? Junio, ¿sí? O sea, esto prácticamente se acabó, ¿cierto? Y ya cerramos un mes, pero también cerramos ¿qué? Un semestre. Y seguramente muchos en el mes de enero hicieron o estuvieron en el servicio de metas y peticiones, hicieron sus propósitos, o algunos juiciosamente los hacen sin necesidad del servicio. Y ya cuando uno entra en un semestre, creo que esta es una de las bendiciones grandes del Cronos, ¿sí? De Dios, que Dios nos regala, de este calendario, que nos permite detenernos y, como dice el profeta, reflexionar sobre nuestro proceder, reflexionar sobre lo que nos propusimos, sobre lo que estamos haciendo. Y normalmente estos cierres de trimestre, semestre, nos llevan a preguntarnos qué está pasando. Pues bien, entendí entonces que de junio a julio, para pasar de junio a julio, ¿sí? Tenemos que transitar, tenemos que transicionar. Y la transición es una de esas palabrejas que no está en la Biblia, pero que es real. De hecho, me encantaba estudiarlo desde este punto de vista, porque a veces somos un poco evangélicos y nos volvemos o supersticiosos o nos volvemos falsos maestros de la ley al intentar interpretar la palabra sin el contexto de la misma, pero también sin entender el lenguaje. Y claro, la Biblia tiene muchas palabras, y entre versión más antigua sea, vas a encontrar muchas palabras que no son actuales. Voy a ponerte un ejemplo. Muchos nacieron en la versión Reina Valera 60, que es una hermosa versión. Yo la leo, la uso, es una gran Biblia. Y escucharon un versículo que decía algo así como que debían hacerlo a diestra y ¿a qué? Exacto. Entonces usted le dice a un joven, vamos a hablar de la siniestra. ¿Y usted cree que el joven qué entiende? ¿Sí? Pues el joven dice, uy, es como tenebroso, ¿sí o no? No, lo que pasa es que el mensaje no cambia, pero el lenguaje sí. Y el lenguaje dice ahora que usted le puede decir a un joven, mira, puedes decidir tomar a izquierda o a derecha. Esta transición es una palabra que tú no vas a encontrar en la Biblia como tal. Pero es una palabra que cuando lees la Biblia está marcada desde allá hasta acá y hacia dónde vamos. Porque si algo tiene seguro el ser humano, son las transiciones. Es transicionar es cambiar de estado. De hecho, la definición del diccionario dice que transición es un paso o cambio de un estado o modo de ser a otro. Es decir, todos transicionamos. Escucha esto. El niño crecía, se fortalecía y progresaba en sabiduría. ¿Qué es esto? Jesús transicionaba. Se hace hombre como tú y como yo para enseñarnos a transicionar. Pero toda transición, y especialmente cuando es una transición en Cristo, debe tener crecimiento, fortaleza y progreso. Pero además, la gracia de Dios.
Esta era la manera en que Jesús transitaba su crecimiento. Dice que el niño crecía, se fortalecía y progresaba en sabiduría. Porque algunos creen que solo por estar envejeciendo están pasando las transiciones. Y realmente no las están pasando. Las transiciones los están llevando, los están atropellando. Y de pronto son de los que se sientan, miran y dicen, ¿a qué horas cumplí 50? ¿Sí? Ole, ¿cómo pasa el tiempo? Ven los hijos y todavía dicen, no, estamos viejos. Porque no son conscientes de que es una transición. Y así como la transición no aparece en la Biblia como una palabra como tal, sí es el lenguaje que nos permite hoy interpretar qué era lo que pasaba en la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted va a la palabra de Dios, ve en la Biblia que Elí tuvo que transitar su sacerdocio, tuvo que transicionar el sacerdocio de Elí, porque sus hijos se equivocan y pasa el sacerdocio a Samuel. Pero Samuel tiene que transitar su transición ya no del sacerdocio, sino a un rey, que fue Saúl. Y Saúl tiene que transitar su reinado ¿a quién? A David. Transiciones. Todo en la vida, en muchos de los casos, son transiciones. De hecho, por eso en tu iglesia tú vas a encontrar todo estructurado para ayudarte a transitar. Desde iglesia infantil, desde Kidland, ¿sí? En Kidland tú encuentras el nido para los bebés y para las mamás que son capaces de dejarlo, ¿ya? Allí lo entregas, ¿cierto? Lo cuidan, pero después hay otro que se llama exploradores, después hay otro que se llama caminantes, creo que los troqué, ¿sí? Después hay otro que se llama conquistadores, después hay otro que se llama transformers, después se empiezan a convertir en preadolescentes, entonces se reúnen aquí a la vuelta, se llaman arrows. Después hay unos que son adolescentes y se reúnen los sábados, de 15 a 24 años, hay 2 segmentos. Después ya crecen, se vuelven adultos y se vuelven, en este caso todavía son solteros, nexus. Todos están diseñados porque creemos poderosamente que el ser humano necesita aprender a transicionar, porque la Biblia no lo muestra. Ahora, si tú miras personajes de la Biblia y miras a Moisés, por ejemplo, tú ves como Moisés, la palabra relata sus transiciones desde que es colocado en aquel lugar y es colocado en un río, ¿cierto? Y pasa y Moisés va avanzando, crece, cumple 40 años, viene la crisis de los 40 para Moisés. Y empiezan todas las transiciones de Moisés. Cuando tú miras la vida de José es lo mismo, una vida de transiciones, de cambios, de pasos. Miras la vida de Pedro y lo ves transicionar de un hombre que arreglaba las redes a ser el apóstol Pedro. Ves a Pablo y ves a un hombre transicionar de ser un perseguidor de la iglesia a ser el apóstol Pablo. Transición. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 1-6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día ¿de quién? De Cristo Jesús. Transicionamos de aquí hasta ¿qué? Hasta que Él venga. El problema de esto es que si tú no entiendes las transiciones, o te las vas a intentar saltar, o ellas te van a llevar y tú no sabes por qué estás ahí. No estás logrando entender por qué el Señor en enero nos habló de ser llenos de su presencia. Viene el Espíritu Santo, se presenta en tu vida, te llena, camina contigo, pero tú no sabes para qué. Y ahí es donde creo que el pueblo de Dios necesita ir a la palabra, al fundamento, para encontrar las verdaderas características de esta transición. La palabra transición también se puede colocar en sinónimo con otras palabras. Una, el cambio. Todos estamos sujetos al cambio. Hay otra palabra que es sinónimo de transición que se llama transformación. La aprendimos en biología en el colegio a través de esto que se llamaba metamorfosis. Y vimos a la mariposa desde la búa convertirse en un gusano y después convertirse en una mariposa. Y yo quiero que hoy tú tengas claro que tu vida es de transiciones. Pero si tú no entiendes la etapa de tu vida que estás transicionando a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las características de una transición a través del Espíritu Santo, se te va a dificultar mucho más. Mire lo que dice Proverbios 4:18. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, al día, a la mañana. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza ¿qué? Su plenitud. Hay una parte en tu vida donde ya llegaste a la transición, donde ya llegaste al momento que Dios necesita que llegues. Pero si tú no entiendes que estás transitándolo, vas a seguir chocándote contra el proceso, contra lo que Dios quiere que transites.
¿Cómo se llama esa transición que estás pasando? No sé, creo que a través de estas características el Espíritu Santo quiere llevarte a entender tu transición. Porque al final una de las palabras sinónimo de transición que me encanta, viniste a aprender qué es transición, para que madures. Porque transición es madurez, transición es crecer. Recuerde que decía sobre Jesús, que Él crecía, se fortalecía y progresaba. Si tú hoy no estás creciendo, fortaleciéndote y progresando, no has entendido tu transición. Sigues aferrado a algo que no te deja transitar. Sigues echando la culpa a demonios del pasado, a la falta de perdón, al dolor, porque hay personas que cargan con el dolor para transitar y no lo sueltan. Y tú les preguntas y dicen, no, bien, pasándola, fortalecido en el Señor, pero con el dolor ahí. Suéltalo, suéltalo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que crezcas, que te fortalezcas y que progreses, para que la gracia del Señor esté sobre ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, con esto en mente, quiero llevarte a través de 6 características de una transición en el Espíritu de Dios, de una transición de un hijo de Dios, de una transición de alguien que quiere pasar sus transiciones, de alguien que quiere dar el paso. Porque una transición es dar un paso. Y yo te voy a decir algo, a veces da miedo dar el paso, a veces no queremos pasarlo. Cualquiera podría decir, ay pastor, pero yo ya que de transiciones, yo tengo 95. Esta prédica es para usted. Porque si tú entiendes hoy que es una transición, entiendes qué es lo que viene para tu vida. Y así tengas 99, vas a crecer, vas a fortalecerte y vas a progresar en Cristo Jesús. Porque ahí la palabra no dice, esto es solo para los jóvenes. No, es para aquellos que van a aprender a transitar en Cristo Jesús. Para aquellos que van a usar el Espíritu Santo, ahora que está llegando a nuestras vidas, para lo bien. ¿Cuál es la primera característica de aquellos que van a aprender a hacer una buena transición? La primera característica es que tienen sed de más. ¿Cómo así sed de más? Escuche esto, Juan 7:37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga, ¿y qué? Que venga a mí y beba, porque Él es la fuente. Pero yo quiero que usted me entienda el contexto de la transición de Jesús en este momento. Jesús está transicionando una etapa muy importante. Cuando usted hace zoom, mira la Biblia y lee qué está pasando, Jesús va a una fiesta que se llama la fiesta de las enramadas. Pero cuando usted mira de dónde viene, Jesús ya venía de hacer algunos milagros. O sea que Jesús estaba transitando de dejar de ser el carpintero, el hijo de José y de María, para ser Jesús, para ser Emanuel, para ser Dios con nosotros. Él transicionaba a lo nuevo. De hecho, sus discípulos, previo a esto, le dicen: no vaya porque vea, usted va por allá y lo pueden matar. ¿Había razones para tener miedo en esta transición? Sí. Pero Jesús, ¿qué decía? Las transiciones son parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que dar el paso. Hay que ir a transicionar. Y Jesús viene y le dice a las personas en medio de su transición de pasar, escuche bien, del hijo del carpintero al maestro, al profeta, a Dios. Viene a decirles a aquellos que si alguno tiene sed, que venga y beba de él. Dice la palabra: porque de aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Una sana transición anhela más de Jesucristo. Una sana transición anhela más de la palabra de Dios. Una sana transición anhela más incluso de su iglesia. ¿Por qué? Porque se vuelve un refugio seguro. No perfecto, estamos convencidos de ello, pero sí es un poco más seguro que otros lugares donde te has metido. Porque la sana transición necesita que tengas más sed. Eso fue lo que Jesús les dijo a ellos en medio de su transición. ¿Sabe qué más estaba transicionando Jesús? Jesús le estaba enseñando a estas personas que Él iba a transicionar un día. Iba a ascender a los cielos. Porque no nos quedamos aquí. Si usted vino para alimentarse y quedarse aquí, está perdiendo el tiempo. Porque el reino de los cielos está cerca.
Y usted y yo tenemos que estar preparados para esa transición. Aquel que tiene más sed transita más fácil, porque siempre está en la búsqueda de más. Siempre está buscando más de Él, del Maestro. Tener más sed de Él es hacer parte de una sana transición. ¿Sabes qué pasa cuando tú pierdes la sed y dejas de beber de Él? Porque algunos lo tienen ahí, pero no quieren beber. Y sería ilógico que teniendo sed yo no beba, porque la sed me refresca, me hidrata. Pero ¿sabes qué pasa con muchos? Dejan de tener sed y entonces llega el estrés, la ansiedad, la depresión, la compresión, la opresión, todo lo que termina en ahí no. ¿Por qué? Porque dejaste de beber. Y claro, cada una de estas es una falta de sed. Si tú no bebes en tus transiciones, no las puedes pasar, no puedes madurar. No vas a poder crecer, porque Dios necesita que tú bebas de Él. Por eso creo que todos aquellos que lo buscan con insistencia van a beber de Él para transitar de una mejor manera. Dice en el texto, en el versículo 39 de Juan 7, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¿Por qué? Porque todavía no funcionaba como ahora. Todavía dependía de la soberana decisión de Dios sobre quién iba a estar el Espíritu. Tú y yo, cuando recibimos a Jesús, hoy ya lo tenemos. Por tanto, ¿qué hacemos? Bebemos de aquello que ya tenemos. Y por eso aquel que tiene más sed transita más fácil. Por eso aquel que tiene más sed da el paso con miedo. Sí, seguramente, porque la palabra no dice que no tendrás miedo para transitar. De hecho, nosotros mismos en Kidland recorremos procesos de transición con los niños para pasar de un salón a otro. Y a veces nos toca acompañarlos, unirnos con los papás nos comentan, los profes hacen una tarea, los acompañamos en casa aquí. ¿Y qué hacemos? Los tomamos de la mano como Dios lo hace con nosotros y le ayudamos a transitar, a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesús crecía, se fortalecía y progresaba. Y por eso es Jesús quien invita a tener más sed de Él, a creer más en Él. Porque el que tiene sed bebe más y cree más. Punto número 2. Otra característica de una sana transición es que aquel que está transicionando con más sed sabe esperar que Dios le dé. ¿Cómo así? Cuando usted no aprende a pasar sus transiciones, usted no sabe quién le da y usted no sabe cuánto le da. Y lo que suele pasar en esto es que nosotros intentamos meter a Dios en una caja y queremos que ese sea el tamaño del Dios que tenemos. Cuando perdemos la sed, lo metemos ahí y no lo dejamos salir. O le dejamos hacer solo en los límites de esa caja que nosotros tenemos. Hay algo que fluye en este momento y es que la tecnología ha avanzado mucho. Y hay en la tecnología algo que empieza a hablarse y es lo mini, lo micro, ¿sí? Lo nano. Hoy en la medicina se usa tecnología para entrar a partes del cuerpo que antes era imposible entrar a través de una cámara microscópica. Y cuando yo pensaba en esto, en los chips, algunos pudieron conocer el tamaño de la información de esta manera. No sé si alguno lo conoció. Uy, ustedes están viejos. Los que lo conocieron son personas de riesgo. No, yo el de 5 1/4 no lo conocí. Si usted lo conoció, usted está más viejo que yo. Esto para los jóvenes que no lo conocen, ¿sí? Se llama un disquete. Y eso fue una transición en el almacenamiento y en la información. Pero ahora ya llegamos ni a USB, o sea, ni a USB, un chip, nanotecnología. Pero algunos creen que Dios es del tamaño del chip. Y ustedes se dieran cuenta que hay chips de este tamaño que son poderosísimos. Podrían detonar una bomba nuclear. El Dios en el que usted y yo creemos, el Dios del que esperamos, no es del tamaño de un chip. Es más grande. Isaías 55, 8, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Piense algo, se lo escuché al pastor Santiago en estos días, piense en algo que es grande para usted, que usted ha alcanzado. Yo se lo voy a decir en mí. Ahora oraba y decía, miraba al techo, los miraba a ustedes y decía, ¿en qué momento, Dios? Esto es mucho más grande de lo que yo un día ni siquiera pensé. Pero ¿sabes qué me respondía Dios cuando estaba aquí alabando? Yo lo puedo hacer más grande.
Cuando tú tienes sed de más, entonces tus transiciones se convierten en saber esperar lo que Dios tiene para ti. Y cuando tú esperas lo que Dios tiene para ti, entonces tú empiezas a entender que es más grande de lo que tus pensamientos tienen. Diga el que tiene al lado, deje de pensar chiquito y piense en grande, porque usted tiene un Dios grande. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos sus caminos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. ¿Sabes qué dice Pablo en Efesios 3 al 20? Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos, ¿o qué? O pedir. El que bebe más, el que transita en la sed de Dios, espera que Dios le dé, ¿qué? Lo mejor. Porque la palabra dice que Él tiene para nosotros planes de bienestar y no de calamidad. Porque aunque el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, le ha venido a darnos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. O sea que Dios sí tiene planes más grandes. Pero necesita que tú aprendas a transitar correctamente esos planes. Necesitas que tú entiendas tu transición. Necesitas que tú entiendas lo que estás pasando. Mire, yo tengo a mi lado siervos, líderes, amigos que sirven al Señor y que transitan cosas duras, que yo a veces me siento con ellos y les digo, yo no sé qué decirte. Además de orar, de animarte y decirte aquí voy a estar toda la vida, no sé qué decirte. Pero ¿sabes qué me anima de ellos? Verlos batallar, verlos cada día decir, mi Dios es más grande. Pero no se te ha quitado el problema, pero mi Dios es más grande. Pero tenés el doble de problemas, pero mi Dios es más grande, yo le voy a servir. No sirva. Bueno, pastor, no has entendido. Yo lo voy a hacer porque Él tiene un plan más grande. Pero si yo no aprendo a transitar mi proceso, yo voy a seguir pensando que mi transición es imposible de pasar. Y yo sé que hay transiciones difíciles, donde uno dice, eso no puede ser lo que Dios tenía para mí. Nadie quiere un divorcio. Nadie quiere perder un ser amado, aunque es lo natural. Y nadie quiere en una pérdida dolerse, soltar. Y a veces nos volvemos evangélicos y somos muy fáciles para decirle, ay, hermano, suelte, como ahorita estaba diciendo yo, ¿no? Y uno se pone que los mire y le dice, ajá, ¿y cómo? Si usted no siente lo que yo siento. ¿Cómo suelto esto? ¿Cómo suelto este dolor? ¿Cómo transiciono esto? Que necesito transicionar. ¿Sabes por qué? Porque Dios desea que tú crezcas, te fortalezcas y progreses. Eso es lo que dice la palabra aquí en Efesios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y todos queremos pedir, pero antes de pedir hay que entender que la tercera característica es necesaria para poder hacer una transición sana. La tercera característica para transitar es el arrepentimiento, es arrepentirme de todo lo que me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento va a ser muy difícil pasar sanamente mis transiciones. Si no dejo el pecado, no voy a poder pasarlo. De hecho, en Hechos 2:38 insiste la palabra y reafirma, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Claro que tengo que beber más. Claro que Él es el que me va a dar, Él me va a proveer, el Dios que es más grande que todos. Pero la gracia, la bendición de Dios no anula que tú tengas que arrepentirte del pecado. Porque no van juntas. O te arrepientes y dejas atrás para transitar, o vas a transitar mal. Y la transición que estás haciendo va a ser más dolorosa. Entonces llega un momento donde el Espíritu Santo te da la oportunidad de detenerte y parar tu transición. No sé a quién le esté hablando Dios, pero puede ser una transición sentimental, emocional. Y tú sabes que en esa relación tienes que dejar ahí. ¿Por qué? Porque necesitas romper, arrepentirte y empezar de nuevo. Porque creo que Dios quiere darte algo nuevo, pero necesitas soltar. La mejor ilustración es de un niño. Usted no ve nunca un niño, un niño tiene un triciclo y va a pasar a la bicicleta, ¿cierto? Y entonces el niño coge el triciclo y coge la bicicleta, uno en una mano y otro en otro. ¿Y qué quiere hacer el niño? Montarse en los dos. ¿Los disfruta? No. Suelta uno, suelta el pecado. Porque si tú sueltas el pecado, vas a ver la bendición. Ahora, ¿Dios te puede bendecir aún pecando? Tú sabes que sí, tú sabes que lo ha hecho. Pero yo te estoy hablando de transición. Yo te estoy hablando de crecimiento, de fortaleza, de progreso. ¿En quién? En Cristo.
Yo te estoy hablando de vida eterna, yo te estoy hablando de salvación. Pero si tú no te arrepientes del pecado, si tú no lo dejas, no vas a poder transitar a lo siguiente. Si tú no sueltas el triciclo, no vas a poder disfrutar la bicicleta. No hay sana transición sin arrepentimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es ¿para quién? Para ustedes. Diga, la promesa es para mí. Pero mire lo hermoso que es la palabra. Porque cuando nosotros como hombres, como mujeres de Dios, no aprendemos la transición, perjudicamos a alguien. Y el problema no es que tú te retrases, que tú no crezcas, que tú no te fortalezcas y que tú no progreses. Ese no es el único problema. El problema es que tú con tu falta de arrepentimiento retrases el progreso de otros. Y tú tienes que tomar una decisión hoy porque tienes una promesa. Dice, en efecto, la promesa es para ustedes. Y mire lo que dice la palabra, para sus hijos. Diga, para mis hijos. Y esto me enamoró porque la palabra enamora. Diga si no. Dice, y para todos los que están lejos. Este es un mensaje, detalle de cariño y amor del escritor. Porque cuando esto se escribió, usted y yo todavía no habíamos llegado. No sabían, ellos no sabían que iba a ser Germán por el que estaban orando aquí. Pero la promesa del Espíritu Santo, aún en tierras que desconocían estas tierras hace miles de años, estaba dada para que tú hoy transites con arrepentimiento a lo que Dios tiene para ti, a la promesa del Espíritu Santo, a la salvación. Porque dice, y para todos los que están lejos, en ese momento nosotros éramos esos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios que llame, diga, Dios me llamó. Y si Dios te llamó, es porque te llamó a arrepentimiento. Salmo 19:12, el salmista ora de esta manera. ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién? La verdad, nadie. La verdad, todos necesitamos de cierta manera hacernos conscientes de nuestros errores. Y mira lo que dice aquí. Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Si a mí me cuesta ser consciente de lo que otros ven, ¿te imaginas cuán duro puede ser consciente de lo que ni tú ves? Por eso David ora frente al arrepentimiento y dice, Señor, déjame ver dónde es que yo tengo que cambiar, dónde tengo que arrepentirme. Porque de pronto yo creo que lo estoy haciendo muy bien y tú lo estás viendo muy mal. Y yo necesito arrepentirme de eso. Y yo necesito hacerlo a tu manera. Yo necesito arrepentirme. ¿Y sabes Santiago qué dice acerca del arrepentimiento en Santiago 5:16? Por eso confiénsense unos a otros sus pecados. Wow. Y esto es un principio como iglesia que hemos aprendido, que hemos vivido, que es que con el arrepentimiento viene la confesión, o antes o después. Y yo siempre tengo que decir que en el arrepentimiento y la confesión hay un separador que se llama vulnerabilidad. Y es la capacidad de yo entender esta oración de David, de hacerme consciente de lo que no es pecado, o de lo que es pecado, perdón, y yo no soy consciente. Y tengo que decir que en esto nos hemos hecho vulnerables y hemos venido aprendiendo con la visita del Espíritu Santo, personalmente en mi casa, con mis líderes, con la iglesia, que vale la pena confesar, porque confesar nos hace libres, porque confesar nos lleva a un arrepentimiento que nos permite transicionar a la siguiente etapa. Pero si tú no aprendes a arrepentirte y a confesar, te va a doler. Y tengo que contar un testimonio porque gracias a Dios ya lo puedo contar. Nosotros con nuestros líderes oramos y resulta que hace algunas semanas fui tentado. En este aparato cualquiera es tentado. El que no haya sido tentado que lo tire aquí, por favor. Y fui tentado y alcancé a ver y lo volteé y dije, Dios mío bendito. No le dije lo reprendo, la verdad se veía bien. Y dije, Dios mío, ¿qué hago? Y sentía el Espíritu Santo que me decía, yo estoy aquí. Y yo le dije, pues por eso me da más pena. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que vino a mi mente del Espíritu Santo me dice, él es muy formal, ¿no? Vaya, cuéntele a su esposa. Y no le puedo contar a otro. Y yo dije, no, pues tengo que contarle a mi esposa.
Pero en ese le cuento a mi esposa, no le cuento a mi esposa. Pasó un día y no estábamos tan ocupados que no me pude sentar a contarle, porque no le voy a contar de cualquier manera para que me casque, ¿no? Y yo dije, pero tengo que confesar. Y resulta que nosotros tenemos por costumbre, con los hombres, los líderes, orar entre semana. Nos llamamos a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar y oramos. Nos rotamos la oración entre hombres. Y resulta que estábamos ahí y me llamó el siervo, mi líder. Y me dijo, pastor, ¿por qué necesita que ore? Y el Espíritu Santo me decía, dígale, dígale. Y yo, no, oremos por la iglesia, varón. ¿Por qué más, pastor? Y el Espíritu Santo, dígale, dígale. Y yo, pero es un líder. ¿Cómo le voy a decir que yo, que no le voy a decir que vi, ¿no? Chismoso. Y el Espíritu Santo, y yo, no, oremos por la iglesia, por esto. Y no le dije. Y el siervo empezó a orar. Yo oré por él. Y cuando yo estaba terminando de orar, el Espíritu Santo cogió como si me hubiera apretado y me dijo, ¿qué le dice o le dice? Y yo terminé de orar y le dije, hazme un favor, hay que orar por algo más. Y me dijo, sí, Señor, ora porque estoy siendo tentado.